relaciones laborales? En materia de relaciones laborales es importante determinar quiénes son los actores que participan, ¿no? Hay un concepto que son relaciones colectivas. ¿Por qué se llaman colectivas? Porque del lado de los trabajadores participa generalmente un sindicato, del lado de los empleadores puede participar un solo empleador o puede participar una organización de empleadores. Esa relación puede ser de acuerdo, de conflicto, ¿no? Y hay un actor ahí que es el gobierno, es el que trata de mediar en esa competencia de intereses que hay entre los trabajadores y los empleadores. Es importante destacar cuál es el rol del gobierno en las relaciones laborales. Muchas veces no se destaca eso y sí tiene participación. En las administraciones anteriores, el gobierno tenía un papel muy intenso y muy a favor de los trabajadores. La cuestión cambia con esta coalición de gobierno. En el propio programa de gobierno se dice que las relaciones laborales se busca un punto de equilibrio y el Estado, el gobierno laboral no iba a estar inclinado a ninguna de las dos partes, ¿no? ¿Eso cómo se manifiesta? Bueno, en la parte más importante, una de las partes más importantes de las relaciones son la negociación colectiva. Otra parte son los conflictos y otra parte son la solución de esos conflictos. Entonces, en eso transita la relación entre las partes. La negociación colectiva evidentemente es la raíz de generar reglas laborales para las partes, ¿verdad? Pero acá hay un componente que es el Consejo de Salario. Y ahí es donde el actor político, que es el gobierno, entra a participar en esas relaciones, al menos en la negociación de los salarios. Relaciones laborales y la LUC. Esta ley es una mega ley que dentro de estos 135 artículos incluyen dos artículos claves en materia de relaciones laborales, uno sobre huelga y otro sobre piquete. ¿Qué dice respecto de huelga? Y bueno, dice que cuando hay una huelga, los huelguistas no pueden impedir la libertad de trabajo de quienes quieren trabajar y la libertad de los empleadores, los directivos que quieran entrar a trabajar. A mi juicio, o sea, ese artículo no tiene aplicación práctica. ¿Y por qué? Porque la huelga es dejar de trabajar. Y el dejar de trabajar no impide, por sí mismo, el que otros trabajen, ¿no? Entonces, para mí, el concepto es que esa norma es meramente para cumplir con la OIT, que tiene un concepto de huelga, que es dejar de trabajar, pero a su vez dice que la huelga comprende ocupación en lugares de trabajo y piquetes. Una cosa incomprensible, porque tanto la ocupación del lugar de trabajo como los piquetes no tienen nada que ver con la huelga. Porque huelga es dejar de trabajar, me voy, dejo de trabajar. Si yo acompaño la huelga, ocupo el lugar de trabajo o bloqueo la entrada a un establecimiento, eso es piquete, son medidas activas que no tienen nada que ver con la huelga. Entonces, ahí hay vamos a decir, una confusión por parte de la OIT entre huelga, ocupaciones y piquete. Meten todo dentro de un mismo concepto y eso técnicamente no es correcto. A nosotros nos parece disparatado colocar como un tema prioritario de urgencia una cuestión que afectó a 12 empresas sobre 100.000 en el año 2019. Pero de todas maneras se entendió que este era un tema importante. Pero como está redactada la ley, afecta a todo el derecho de huelga. Esto ha sido comprendido por el ministro y su secretario, verán si lo pueden enmendar con una redacción y nosotros analizaremos la redacción que finalmente quede
Naturalmente no nos gusta que se limite la ocupación de los puestos de trabajo, ni nos gusta el dictamen, pero si abarca toda la huelga, no hay duda que es violatorio de los derechos básicos de los trabajadores. Como está redactado, cualquier jurista podría entender que, por ejemplo, una huelga de transporte no le permite llegar al puesto de trabajo a un trabajador y, por lo tanto, colocarle limitaciones. Y esto claramente afectaría el derecho de huelga. Y eso es independientemente de la intencionalidad del gobierno actual. Los jueces no analizan intencionalidades, analizan textos y este texto claramente, de acuerdo a nuestros juristas, violenta el derecho de huelga y es una ofensiva al derecho de huelga. Conceptualmente saben que igual hay una distancia porque ellos sostienen que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, o sea que allí nunca se pondrían de acuerdo. No, la OIT dice que es una extensión, que es una modalidad de la huelga. Es más, la valida salvo que la misma se transforme, pierda la forma pacífica de la ejecución. Y agrega que debe de permitirse el ingreso de los trabajadores no huelguistas y de los empresarios. Esto vinculado solamente a las ocupaciones en los lugares de trabajo. Hay una evidente reglamentación del derecho de huelga, que en el acuerdo o no es un derecho consagrado en la Constitución de la República. Es una norma con clara intención represiva que criminaliza la protesta social, que no garantiza, sino que restringe derechos constitucionales. Se pone en igualdad de condiciones un derecho de carácter fundamental, como es el trabajo libre, no esclavo, con la potestad del empleador de dirigir su empresa. Son derechos, por su importancia, inigualables, de niveles diferentes, no asimilables ni equiparables. Vota sí, para derogar los 135 artículos de la LUC.